En esta ocasión vamos a explicar lo que son las resistencias en serie y en paralelo. Vamos a entender cómo se hallan las resistencias en este tipo de circuitos. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos las resistencias en serie, se establecen de la siguiente manera. Entonces vamos a desarrollar nuestro esquema. Acá más y menos en nuestra fuente, y recordemos siempre que la corriente, que la simbolizamos a través de la letra I, siempre va de más a menos. ¿Listo? Esa sería la corriente. Entonces, como pueden observar, cuando nosotros tenemos este tipo de circuitos en serie, nosotros decimos que la resistencia R es igual a R1 más R2 más R3 más punto punto. Eso quiere decir que se suman todas las resistencias. En este caso pues tenemos R1, R2, R3 y R4, y este punto simboliza que nosotros podemos llegar a Rn. En este caso pues simplemente si nos piden hallar la resistencia total de nuestro circuito sería R1, R1 más R2 más R3 y aquí más R4. Entonces de esa manera pues nosotros hallamos la resistencia equivalente del conjunto en serie que tenemos aquí en nuestra pantalla. Ahora bien, si nosotros tenemos un circuito en paralelo, vamos a colocar aquí la fuente de poder. Listo, entonces vamos a colocar aquí las resistencias que se encuentran en paralelo. Colocamos acá más, menos, esta sería nuestra fuente de poder. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que se establece? En ese caso, cuando nosotros tenemos, bueno, la corriente, como ya saben, va de más a menos. Entonces, aquí colocamos la corriente, que simbolizamos con I, y llega hasta el menos, ¿sí? En este caso, pues tenemos R1, tenemos R2 y tenemos R3. Por tanto, cuando a nosotros nos piden hallar la resistencia equivalente en este tipo de circuitos, que se simboliza a través de la letra R, resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 y así sucesivamente, punto, punto, más 1 sobre Rn. En nuestro ejercicio pues simplemente utilizaríamos 1 sobre R1, 1 sobre R2 y 1 sobre R3. De esta manera pues nosotros hallamos la resistencia equivalente tanto para el circuito en serie como para el circuito que tenemos en paralelo. ¿Listo? Entonces esa sería como por encima una revisión rápida lo que podría establecerse a través de este tipo de ejercicios. Ahora bien, vamos a aplicar los conocimientos previos de lo que son los circuitos en serie y en paralelo. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Como pueden observar, tenemos una fuente aquí de 30 voltios que se encuentra con una resistencia de 0,4 ohmios. A su vez tenemos la siguiente resistencia de 5 ohmios y estas dos que se encuentran en paralelo de 7 y 3 ohmios respectivamente. Entonces, siempre para este tipo de ejercicios, lo mejor siempre es iniciar lo más alejado de la fuente. En este caso tenemos que empezar en nuestra parte derecha, que son estas dos. Y por ejemplo, si la fuente llega a estar acá, pues se inicia en la parte izquierda. Entonces siempre vamos a iniciar en la parte más alejada de nuestra fuente. Entonces, iniciando, nosotros vemos que estas dos resistencias, la de 7 y la de 3, se encuentran en paralelo. Por tanto, nosotros decimos que 1 sobre R1 es igual a 1/3 más 1/7 y esto es igual a 10/21. Por tanto, simplificando esta expresión, nosotros decimos que R1 nos quedaría igual a 21 sobre 10. Por tanto, esta resistencia haría 2,1 ohmios.
Acá en esta parte, cuando nosotros despejamos, ¿qué quiere decir? Que este 21 pasó para acá, multiplicó por el 1, entonces 21 por 1 es este 21. Y luego este 10 se está multiplicando, pasó a dividir y este R1 pasó acá. Por tanto nos quedó R1 igual a 21 sobre 10. Y es un despeje sencillo acá que hicimos entre 1 sobre R1 igual a 10 21. Bueno, ahora ya nosotros tenemos que esta resistencia se nos convirtió en una. ¿Sí? Esta resistencia se nos convirtió en una y el circuito quedó de la siguiente manera. Vamos a hacerlo acá. Listo, colocamos acá más menos la corriente y tenemos la de 5 ohmios y acá ahora tenemos 2.1 ohmios. Estas dos que teníamos en paralelo ahora se volvió una sola resistencia y finalmente nosotros decimos que la resistencia equivalente, en este caso R, va a ser igual a la parte que conseguimos acá, que era R1, más R2. Recuerden que cuando tenemos en serie se suman las resistencias. Reemplazando estos valores, tenemos que R es igual a 2,1 ohmios más R2, que sería 5 ohmios, ¿sí? Y esto nos daría una resistencia total de 7.1 ohmios, ¿sí? Esta sería entonces la resistencia. Bueno, por otra parte, acá recordemos que la fuente también establece una resistencia de 0,4 y ahí nos faltó sumar esa parte que sería R3. Entonces sería acá más 0,4, colocamos acá más 0,4 ohmios. Y esta resistencia total equivalente nos daría un total de 7,5 ohmios. ¿Listo? Una vez que tenemos la resistencia equivalente, nosotros vamos a hallar lo que es la corriente, la cual se establece como la intensidad de la corriente, que sería, bueno, en este caso sería el voltaje que tiene la corriente, que es E, sobre la resistencia, que es R, ¿sí? Reemplazando estos valores tenemos I es igual a 30 voltios dividido sobre la resistencia, que es 7,5 ohmios. Por tanto, finalmente sabemos que nuestra corriente nos da un total de 4 amperios. Esa sería la corriente que circula a través de nuestro circuito. Entonces, esto ha sido todo por hoy, amigos. Un repaso de lo que son las resistencias en paralelo y en serie. Nos vemos en una próxima ocasión.